el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por estar esta mañana en su casa y nos gozamos de poder estar juntos. Estamos celebrando, ¿verdad? Un aniversario más de nuestra iglesia. Nuestra iglesia estaba cumpliendo creo que 13 años. Ahí empezó en el 2011. 13 años. Empezó en casa de Daisy. Se fundó allí. No sabemos con exactitud la fecha. Yo creo que fue en septiembre, entre septiembre y octubre. Está por ahí. Pero el pastor Mario, que fue el fundador de esta iglesia, que fue el que empezó el trabajo misionero en este lugar, me mandó hace poco una fecha, en octubre. Me dijo, en octubre, me dijo, no recuerdo con exactitud cuándo fue que empezamos, pero en octubre nos reunimos por primera vez en la casa, creo que fue hermana Daisy, ¿no? Ahí se reunieron. Qué hermoso, ¿verdad? Históricamente las iglesias en la Biblia nacieron en casas. Yo creo que una de las cosas que ha mandado a la iglesia de hoy es que se la llevaron para los templos. Las iglesias debieron quedarse en las casas, no en los templos. Y eso un poco que yo creo que ha afectado la labor misionera de la iglesia. Porque cuando los templos se llenan, nosotros queremos que hemos hecho la obra. Se nos llenó el templo. Y a veces tenemos la mentalidad que tenemos que llenar el local. Cuando las iglesias se quedan en casa, las casas siempre son más pequeñas. El trabajo discipular siempre es mucho mejor, porque hay más familiaridad, y además la podemos extender porque nos hemos esforzado prácticamente a tener que llevar cada iglesia, es decir, nuevas iglesias a nuevas casas. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es una de las obras más extraordinarias que el Señor ha hecho. Jesús estaba hablando ayer devocional de algo tremendo, ¿verdad? Dios le prometió a su pueblo: ninguna arma forjada contra ti, contra el pueblo de Dios, podrá prevalecer, ¿verdad? Ninguna lengua que te acuse prosperará contra ti, porque somos el pueblo de Dios. Hay que echar para atrás, ¿verdad? No. El padre lo tenemos así. No, pero tan seca. Déjame echarme para atrás. El pueblo de Dios llamó a su pueblo y el pueblo de Dios va a perdurar por toda la eternidad. Una de las características hermosas que tiene la iglesia, y por eso a veces les digo que yo creo que uno de los daños que le hicimos a la iglesia fue traerla para los templos. Si ustedes se percatan o pueden ver la historia, ustedes van a ver que las primeras iglesias que nacieron ya no existen, no están. Yo tuve la oportunidad de estar en Turquía, donde nacieron las primeras iglesias cristianas. Incluso quedaron algunos locales que todavía están ahí como testigos históricos en el tiempo, de que están ahí lugares pequeñitos donde las iglesias se reunían por primera vez. Está el local, pero ya no está la iglesia. No aparece, no hay en ninguna parte que diga la primera iglesia cristiana de Éfeso, la primera iglesia cristiana de Esmirna. No están. ¿Usted sabe qué nos enseña eso? Que no estamos sujetos a un lugar. La iglesia es un organismo vivo que tiene que moverse. El propósito de Dios no fue perpetuar un grupo y dejarlo ahí por lo largo de la historia. Era que la iglesia se moviera, ¿verdad? Así que eso es una bendición. No podemos perder nunca esa perspectiva de vida. Estamos contentos hoy de estar aquí, pero si mañana el Señor nos mueve de aquí, seguiremos contentos. Porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer obra misionera en el mundo entero, porque el propósito es que el evangelio se extienda. No es enquistarnos en un lugar y perpetuar ahí, como muchas iglesias a través de los años, y se enorgullecen. Llevamos 100 años en este lugar. El propósito no es estar 100 años en este lugar. El propósito es expandirnos. Un día nacimos aquí y nuestra iglesia ha seguido haciendo. Qué bueno es poder decir, aquel lugar es el resultado de lo que nosotros hicimos. Aquel lugar es el resultado de lo que hicimos. Aquel otro es el resultado de lo que nosotros hicimos. Quiere decir que la iglesia se ha mantenido moviéndose, ¿verdad? Cristo dijo que la iglesia es como la levadura, que se echa en el pan y se va fermentando, va creciendo, se va expandiendo, ¿verdad? Y eso es lo importante. Le damos gracias al Señor por esta iglesia. Un día nació y hoy estamos aquí, somos el resultado. De hecho, si nosotros miramos las caras de los que estamos aquí, no somos los mismos que empezaron la obra, ¿verdad? Hay nueva gente, nuevas caras. Y ese es el propósito, que la iglesia crezca. Porque la iglesia tiene un mensaje, predicar el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo sigue siendo la solución para el mundo. Y la única manera que la gente tiene de conocer a Cristo es a través de la predicación de la palabra.
No tiene otra. El apóstol Pablo decía, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No se trata de creer. Vivimos en un mundo religioso, se trata de creer en Jesucristo, que es lo más importante, ¿verdad? Es creer en Jesucristo. Jesucristo es la única solución para este mundo. Predicamos a Cristo y exaltamos a Cristo porque Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por nuestra iglesia, por aquellos hermanos que han permanecido hasta hoy, ¿verdad? Que han permanecido en la iglesia, que han seguido haciendo la labor misionera, que aún se siguen reuniendo para alabar al Señor y están presentes aún hoy aquí, ¿verdad? A pesar de todos los momentos convulsos que les ha tocado vivir. Han permanecido fieles. Cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Dios desde Israel hasta la iglesia, nosotros podemos confirmar una realidad a través de toda la enseñanza de la Biblia. No es cuán fiel han sido los hombres, sino cuán fiel ha sido Dios, a pesar de que los hombres van cambiando a través de la historia. Hoy están, mañana no están, los gobiernos cambian y se caen, pero Dios ha permanecido fiel a sus hijos, a los que Él llamó, ¿verdad? A los que han respondido al Evangelio de Jesucristo y han servido al Señor. Dios ha sido fiel. Hoy vamos a estar, mañana no estaremos, pero el Señor sigue siendo fiel y sigue llamando, ¿verdad? Y la obra tiene que seguirse extendiendo y el Evangelio tiene que seguirse predicando y las iglesias tienen que seguir naciendo. El propósito nuestro no es que este grupo crezca y seamos un grupo que lleguemos a alcanzar miles de personas. El propósito nuestro aquí es que podamos hacer miles de iglesias en diferentes lugares, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Porque nuestro trabajo es misional. Dios nos llamó para hacer misión, dice, para extender el Evangelio. Le damos gracias a Dios por su iglesia y que estamos aquí y que podamos predicar el Evangelio, que lo podamos extender, llevar a otras partes, ¿verdad? Es nuestro propósito. Una iglesia misionera que siga predicando el Evangelio de Jesucristo a otras personas. Por eso hacemos todas las actividades que hacemos, por eso nos preparamos y nos equipamos para poder ayudar a la gente, ¿verdad? A conocer a Cristo, que es el único que tiene la solución para lo que el mundo está viviendo. Él es el único que tiene la solución para lo que el ser humano está viviendo. Así que le damos gracias a Dios por su iglesia. Vamos a orar dándole gracias al Señor por este lugar, por la obra que se ha hecho en este lugar, ¿verdad? Y por todos los hermanos que han hecho este trabajo misionero que hoy nosotros estamos viendo. Damos gracias también. Cristo ahorita daba gracias al Señor por mi vida, se lo agradezco. Y gracias, pero doy gracias a Dios por todos los hermanos que han permanecido. Y le doy gracias a Dios por la vida del pastor Mario, que fue el que fundó esta iglesia. Ahora está en otro lugar, también fundó otra iglesia, es un hombre misionero, ¿verdad? Y sigue haciendo la obra misionera a pesar de todas las limitaciones y dificultades, sigue haciendo su trabajo. Damos gracias a Dios por todas esas vidas que siguen haciendo labor misionera. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias por este día, por tu iglesia, oh Señor, que tú la has traído hasta aquí, oh Señor. La has bendecido a pesar de todos los momentos difíciles y a pesar de todos los momentos alegres. Tu iglesia ha permanecido. Gracias por los hermanos que la han compuesto, que un día, oh Señor, aceptaron el Evangelio, decidieron reunirse para alabar al Señor. Gracias por aquellos que abrieron sus casas para que se convirtieran en centros de adoración y de predicación. Gracias por los pastores que tú has usado para, de alguna manera, unos con más tiempo, otros en corto tiempo, pero que las has usado para sostener la obra en este lugar. Gracias por la vida del pastor Mario y su familia. Bendíceles y guárdales y úsales donde tú les has llevado. Bendice esta iglesia y permite, oh Dios, que sigamos nosotros haciendo obra misionera en este lugar. Que no perdamos nunca nuestro sentido de la misión de la iglesia, que es predicar el Evangelio a toda persona. Porque nosotros sabemos que el Evangelio es la única solución y respuesta para un mundo necesitado. Bendice el culto de esta mañana y permite que podamos ser edificados y darte a ti siempre la gloria por todas las cosas. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Hermanos míos, estoy seguro que todos nosotros en algún momento, y cuando hablamos de toda esta obra y todo lo que hacemos y cómo nos movemos y desenvolvemos en la vida, el estrés es parte de las cosas que nos acompaña, ¿verdad? Estoy seguro que usted vino para acá estresado.
Sobre todo los que tienen niños chiquitos, ¿verdad? Los que están casados. Uno siempre está estresado, ¿verdad? El estrés, dice que el estrés, dicen las estadísticas, que ha crecido de manera exponencial en estos tiempos. El estrés, la tensión y desde luego como resultado la depresión. Estamos viviendo una sociedad estresada y cargada, ¿verdad? Es uno de los conflictos que afectan nuestra vida. Es difícil no estar estresado, sobre todo en esta cultura, ¿verdad? Y cuando oramos por los motivos de oración, por los enfermos, por todas las situaciones que esta mañana estábamos orando, y yo pienso en todos los hermanos que están padeciendo y están enfrentándose a cosas difíciles, cuánto estrés, ¿verdad? No genera eso a nuestras vidas. Esta misma semana mi esposo y yo de viernes para sábado no dormimos. Yo estuve 24 horas sin dormir. Me levanté a las 4 de la mañana, me acosté a las 4 de la mañana. Trabajando. Y wow, mi esposa me dijo el otro día cuando me levanté, estás acelerado, no sé si tengo el estrés mío. Porque en la vida que nosotros vivimos es convulsa. A veces tenemos que hacer cosas que inevitablemente no nos las podemos quitar. Son parte de nosotros, están ahí. Pero lo importante es que aún la Biblia habla de cómo nosotros podemos manejar esas tensiones que nos hacen un poco convulsionar. Hemos estado hablando todos estos días acerca de distintos problemas emocionales en nuestra vida. Yo les decía que una de las cosas extraordinarias que tiene la palabra de Dios es que precisamente la Biblia nos fue dada para que nosotros sepamos cómo Dios trata con nosotros, cómo Dios nos ayuda en medio de nuestros conflictos y debilidades. Y una de las cosas que necesitamos predicar, y vamos a predicar todos estos días, echa para atrás un momentito. Todavía, a ver. Que necesitamos comprender es que los temas doctrinales que aparecen en la Biblia, de los cuales muy pocas veces predicamos, están relacionados con el equilibrio de nuestra vida emocional. Porque los seres humanos somos seres, sí, creados por Dios, tenemos un físico, tenemos mente, pero tenemos también emociones. Y las emociones juegan un papel muy importante en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Todo no es racional. Sí es importante conocer, prepararse, pero eso afecta a nuestras emociones también. De hecho, la palabra de Dios nos insta a amar a Dios racionalmente, pero también emocionalmente, ¿verdad? Ama a Dios con toda tu mente, dice la Biblia, pero ámalo también con todo tu corazón. Eso es parte de nuestra relación con Dios. Pero el Señor sabe que nuestra vida emocional es muy vulnerable, se afecta mucho, no, es muy variable debido a las circunstancias y las cosas que nos rodean. Por lo tanto, muchas de las cosas que Dios nos da en el consejo de su palabra y toda la doctrina que aparece en la Biblia es para ayudarnos a fortalecer nuestra vida. El apóstol Pablo le habló a la iglesia de los tesalonicenses y le dijo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que aprendamos a vivir una vida equilibrada y el Señor nos ofrece los recursos y las herramientas para poder vivir de manera equilibrada y poder soportar las tensiones de la vida. Por eso hoy quiero compartir con ustedes el mensaje de hoy está relacionado con el estrés. Dice la palabra de Dios, un alivio para el alma. Cómo manejar el estrés desde una perspectiva bíblica. Y ahora sí saltamos a la otra. Dice Santiago 1, versículos del 2 al 3, dice la palabra de Dios, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de vuestra fe produce constancia o paciencia, como traducen algunas otras versiones de la Biblia. Dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Miren, dicen los expertos que el estrés, un poco de estrés es necesario en la vida porque nos motiva y nos insta a movernos, a hacer y a lograr o alcanzar ciertas cosas, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que esas pruebas que afectan nuestra vida ponen a prueba nuestra fe y mire qué importante, perfeccionan la fe, ¿verdad? Dice que produce constancia. Es para que la fe se afinque. Y hablábamos el viernes acerca de la esperanza, estas cosas están relacionadas, es lo que ayuda a que la fe pueda mantenerse viva y se extienda. Esa es la constancia de nuestra fe,
Que no sea solamente decir yo creo, pero vivimos a veces como si no creyéramos, ¿verdad? Desanimados, derrotados, desalentados, como si no tuviésemos ningún tipo de esperanza como cristianos. El propósito de las pruebas dice que es darle a la fe solidez. No basta solamente con creer, esa creencia hay que fortalecerla. Y dice la palabra de Dios, dice Dios, que fue el que nos creó y nos conoce perfectamente, que esas pruebas que atravesamos en nuestra vida es lo que hacen que tu fe se fortalezca. Es lo que hace que tu fe madure y se ponga sólida, ¿verdad? Para poder llegar hasta el final. ¿Qué dice la otra? Dice que es el estrés, ¿verdad? Y es importante que identifiquemos eso en nuestra vida. Estamos estresados, pero ¿cómo definimos el estrés, verdad? Entendemos por estrés o tensión a cualquier tipo de acción o situación que demande de la persona actuaciones por encima de los niveles corrientes. Estas demandas alteran el equilibrio del cuerpo. El estrés se produce a través de situaciones que irritan y trastornan a la persona de una forma crónica, ¿verdad? Nos estresamos cuando la carga de tensiones en nuestra vida se va de nuestras manos o de las posibilidades, ¿verdad? Nos mueven, nos sacude nuestro mundo y un poco que nos dan más, como decimos nosotros, de lo que uno puede llevar en su vida, ¿verdad? Y entonces empieza uno a irritarse. El estrés, por ejemplo, lo podemos ver en el médico, en el cirujano que está en el salón de operaciones con un paciente, está estresado. Los que son médicos aquí saben cuán difícil a veces es atender ciertas situaciones como médico, pero está también, y lo podemos encontrar en la madre que está preparando a sus 3 hijos para ir a la escuela temprano en la mañana. Pregúntenle a Oliver. Se quedó hasta muda. El estrés lo tenemos en todas partes. Cada vez que yo oigo el despertador mío a las 4 de la mañana, eso genera estrés, ¿verdad? La gente me dice, oye, el día más malo para ir a trabajar es el martes, el lunes. Y yo le digo a la gente, ¿y qué te parece el martes? Malísimo para ir a trabajar. Y el miércoles más malo es el día atravesado. Y el jueves ya uno va a ir de caída. Y el viernes ya uno llega ya ponchado de las 4 ruedas. Ya, claro, el viernes uno va a respirar a menos que usted tenga que trabajar el sábado. En fin, todos los días de la semana son malos para ir a trabajar. La verdad. Para mí. Siempre estamos, ¿verdad?, bajo estrés. Y si es para ir a la escuela, Manuel, ¿qué más voy a ir a la escuela? El estrés es tremendo. Si encima de eso le sumamos todas las cargas que tenemos en nuestra vida, familiares enfermos, la tensión de arreglar cuestiones legales, o si encima de eso tienes que ir a trabajar, pero tienes que enfrentarte a situaciones en tu trabajo, con tu jefe, con tus cosas, el estrés es algo bien, está siempre en nuestra vida. ¿Qué cosas son las causas o qué cosas producen estrés en nosotros? Vamos a ver ahí. Me está estresando este ayudante. Dice, ¿qué es lo que realmente causa tensión en nuestra vida? Hay muchísimas cosas, estas son algunas, indiscutiblemente porque somos las que con las que más estamos relacionados. Dice, el hastío o la falta de sentido en lo que uno hace. Esto lleva a la tensión. Hay muchos que no encuentran que la vida les ofrezca bastantes desafíos o significados. Genera mucha tensión, ¿verdad? En la vida no saber o no entender muchas veces que lo que uno hace tiene sentido, ¿verdad? Qué triste es eso. Hay personas que viven con ese vacío interno. Lo que hago no sirve para nada, quisiera hacer algo que tenga algún significado, que valga algo. Hay mucha gente que vive en esa tensión, ¿verdad? Que no le haya sentido, no le haya sabor a las cosas que hacen. Otra de las cosas es las presiones generadas por la premura del tiempo. Normalmente al tener que finalizar un trabajo en un plazo determinado. Casi nosotros aquí estamos bajo la premura del tiempo. Mi esposa sabe cuándo está llegando el domingo, porque el sábado ya estoy alterado, ¿verdad? Ella dice, el domingo es candela, porque ya el sábado yo me pongo, sobre todo cuando va cayendo la tarde. Dice, se ve que mañana tienes que ir a la iglesia.
se genera la premura del tiempo, tenemos que hacer cosas, no nos alcanza el tiempo. Pero mire, tristemente eso nos pasa muchas veces, incluso cuando emigramos, que hablamos el domingo pasado de la emigración, cuando llegamos a ciertas edades y queremos alcanzar ciertas cosas y vemos que nuestra edad, y uno dice el tiempo, ya no tengo la edad suficiente, necesito mandarme a correr y eso genera tensiones en nuestra vida. El exceso de trabajo o exceso de carga. A veces esto sucede por incapacidad para aprender a delegar en los demás. Nos cargamos de responsabilidades o las personas que muchas veces no sabemos decir que no. Siempre le decimos que sí a todo el mundo y no nos alcanza el tiempo para poder satisfacer a todo el mundo. Es una realidad. Porque no aprendemos. Hay que aprender a decir que no. O hay que aprender muchas veces a decir, mira, yo pudiera, pero en estos momentos no lo puedo hacer. O no te puedo ayudar. Yo sé que a veces en el deseo de querer ayudar a los demás se nos va la mano en ese sentido y eso genera mucha tensión en nuestras vidas. Es decir, el exceso de carga. Las expectativas poco realistas sobre uno mismo o sobre otras personas. A veces creemos de nosotros más de lo que nosotros podemos en realidad hacer. Dijo el apóstol Pablo, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Dijo la palabra del Señor, dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12. Los problemas generados por responsabilidades y deberes concretos por encima de las posibilidades. Hay personas que ocupan cargos para las que no están preparados o capacitados por sus dones y habilidades personales. A veces queremos asumir responsabilidades que no podemos porque no sabemos cómo hacerlas. Mire, nos pasa muchas veces eso dentro de las iglesias. A veces tenemos tanta necesidad de hacer cosas y entonces les pedimos a hermanos que se responsabilicen de ciertas áreas en las que ellos no están capacitados para hacerlo o no saben cómo hacerlo y eso les genera cierto estrés. Por eso la Biblia enfatiza tanto en la responsabilidad de trabajar de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado. Cuando hacemos algo fuera de los dones que Dios nos ha dado, mire, nos complicamos. Una de las cosas que he aprendido en mi vida pastoral y es que a veces los hermanos me dicen, pastor, ¿qué le parece si hacemos tal cosa? ¿Alguien lo puede hacer? No. Entonces no lo hacemos. Porque normalmente la idea es que el pastor lo haga. O a veces le decimos a un hermano, hazlo. Entonces si el hermano pobrecito se esfuerza, trata, pero no lo logra, siente la tensión de que no está haciendo algo o a veces lo juzgamos. Oye, te falta espiritualidad, no eres lo suficientemente espiritual, no has orado lo suficiente, o no es eso. Y le creamos una tensión tan grande y a lo mejor la persona lo que es que ese no es su don, no lo puede hacer. Miren, Dios no nos ha pedido que hagamos algo que nosotros no podemos hacer. No nos ha llamado a hacer algo de lo que Él no nos ha dado un don para hacerlo. Cuando Dios te llama a hacer, casi siempre te va a llamar de acuerdo para que hagas lo que Él, de acuerdo al don que Él te dio. Eso es muy importante, genera estrés en nuestra vida. La inestabilidad en el empleo y los problemas financieros, eso no hay que explicarlo mucho en este país, Jesús. Una relación en la que la comunicación franca y la expresión abierta de las emociones están bloqueadas no solo porque no solo se convierten en causa de tensión, sino que puede incluso llevar a una depresión en la vida de la persona que de por sí ya tiene un concepto de autoestima deficiente. Eso pasa a veces en los matrimonios. Cuando la comunicación en su relación matrimonial no es lo suficientemente abierta, donde usted no puede expresar con libertad sus opiniones, sus criterios, y entonces se genera una tensión, ¿verdad? Eso es importante. Eso los niños generan estrés a los padres. Nosotros nos reímos y los disfrutamos. Los padres son los que... los padres te dicen, sí, llévatelo un rato para que tú sepas. Pasa muchas veces también, a veces en nuestro centro de trabajo, que uno se da cuenta que hay cosas que están funcionando mal. Tú quieres decir, oye, ¿y por qué no? Pero no te dejan expresar, ¿no? Genera ciertas tensiones, ¿verdad? Cuando la comunicación no es fluida, cuando los conceptos de identidad y de autoestima fundamentados sobre bases inadecuadas, como puede ser la profesión, presencia física u otras cosas similares. Eso genera estrés. Hay muchísimo de eso, hermanos míos, en nuestras vidas, en la vida de las personas y a veces en nuestras iglesias. Personas que piensan que ellos
Todo el mundo necesita saber que vale, todo el mundo necesita saber que es importante. Todos seres humanos tenemos esa necesidad. Malo es cuando no sabemos cómo manejar eso. Y entonces pensamos que un puesto, una posición o un determinado trabajo nos da cierto valor como individuos. Y a veces la sociedad nos genera ese tipo de tensiones. Porque nos juzgan a veces por nuestro trabajo, nuestra labor. Ningún trabajo es deshonroso. Eso no quiere decir que usted no luche por mejorar, obviamente. Pero ningún trabajo es deshonroso si usted lo cumple responsablemente. Pero eso no te da valor como persona o como individuo. Ni tampoco tu presencia física. La gente de hoy, estamos viendo una sociedad vacía, una sociedad que se desvaloriza a sí mismo, el ser humano hoy. La gente se transforma, ¿verdad? Ya estoy que todo el mundo cada vez que me ve con esa camisa, oye, esa camisa te hace lucir. Ya no puedes esconder a estas alturas la barriga. Ya lo que hago es, miro la foto de cuando yo era jovencito, oye, mira cómo yo estaba, y se la mando a alguna gente. Y mira cuando yo tenía 18 años cómo estaba. Ya, el hijo mío compra aparatos y cosas para hacer ejercicio. ¿Qué? No tengo tiempo de hacer ejercicio. Lo que va quedando, ya eso pasó. Ya. Pero hay gente que coge lucha con eso. Hay gente que coge una lucha con eso tremenda, que no le puedes preguntarle. Yo conozco hombres que no le puedes preguntarle edad. Se me ha ocurrido a la persona decirle, ¿qué edad usted tiene? Un hombre. Me mira así, ¿por qué tú me preguntas mi edad? Yo, compadre, para compartir los años, compartir la experiencia. No pasa nada, pero hay gente que se estresa con eso. Eso no le da valor a tu vida, ni se lo quita tampoco. La falta de comprensión y consecuentemente una interpretación inadecuada de las distintas fases en el desarrollo normal del adulto. Acuérdense que la vida funciona por etapas. Nuestra vida va caminando etapas. Lo mejor que hay es aprender a vivir cada etapa de la vida y estar conscientes de cada etapa que llega a nuestra vida también. Estar preparados, ¿verdad? Todas las etapas de la vida tienen su encanto. Saltamos a la otra. El no poder alcanzar sueños anhelados. Hemos aspirado a cosas que por determinadas circunstancias no pudieron lograrse, ¿verdad? Usted tuvo un sueño en su vida, por determinada razón no pudo lograrle, porque a lo mejor sus padres no lo pudieron ayudar, nació en un hogar pobre y no pudieron pagar ciertas cosas, no pudo lograr ciertas y determinadas, ¿verdad?, hazañas en su vida, lo que sea. Cosas que usted no pudo alcanzar, generan estrés y muchas veces tristemente llegamos a la edad adulta con esa situación todavía en nuestra mente. Otra que es muy similar, pero no es lo mismo, es anhelar sueños que no podemos alcanzar. Es decir, sueños que tenemos en nuestra vida. Yo quisiera llegar o hacer, y son cosas que son sueños demasiado elevados para su vida. Por ejemplo, el pastorado, una posición de liderazgo u otro puesto importante. He conocido personas en las iglesias que han anhelado ser pastores y le han hecho un daño a los pastores porque el pastor representa una amenaza para su vida. Y entonces tratan de justificar su mala conducta porque la persona está en el lugar que ellos quisieran estar, pero no están. Lo he conocido, he tenido que lidiar con ese tipo de personas. Una vez tuve que lidiar con un hermano que ya no pudo más con la tensión, pobrecito, y se tiró para el medio de la calle a dar golpes en la calle diciendo, el pastor de este pueblo soy yo. Vivió enfermo toda su vida con esa mentalidad. Qué triste, ¿verdad? Y así, es decir, le hablo del pastorado porque es lo que yo he vivido, las cosas que he visto y suceden. Y tristemente dañamos muchas veces a las iglesias y dañamos a los siervos a los que Dios ha llamado por ese tipo de conceptos. En nuestras congregaciones los hay, personas enfermas de ese tipo. Una persona que aspira a un puesto de liderazgo y entonces como él no puede llegar, lo que hace es criticar a todo el que está en ese puesto. Nada más que mira lo que esa persona no pudo hacer o no pudo alcanzar en su vida. Eso genera estrés. La convivencia con personas difíciles o con personas que no piensan como nosotros. Eso también genera mucho estrés. La excesiva hiperactividad es la persona que se complica en realizar
muchas cosas o quiere alcanzar muchas cosas a la vez, ¿de dónde nace esta conducta? Muchas veces esa persona hiperactiva, cargada con muchas responsabilidades, ¿de dónde nace? Por lo general sufre una falta escondida de autoestimación. Se comporta con otros, es decir, se compara con otros, sus logros no pueden sostener el mismo ritmo que sus expectativas exageradas. Viven un sentimiento interior de culpa que no desaparece. Se pasan la vida pensando que no lo han logrado por ciertas carencias que hay en él o porque necesita mejorar en ciertas cosas en su vida. Padece también de agresividad, siempre está enojado. Ese tipo de personas, sobre todo si usted interrumpe su ciclo de actividades normales, supuestamente lo que él quiere alcanzar y por determinada situación lo interrumpe, esa persona se altera. Y esto implica el deseo incontenible de competir, sobresalir y además de querer dominar desconsideradamente los derechos y sentimientos de los demás. Suele ser astuta y hábil para esconder esa tendencia. ¿Cuántas cosas hacen estrés, verdad? Provocan el estrés en nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a tratar cómo vencer el estrés. ¿Cómo vencer el estrés, hermanos míos? La solución está en desarrollar y poner en práctica una filosofía bíblica de la vida. Esto se puede hacer descubriendo y aplicando la palabra de Dios de una forma práctica. No veo, honestamente les digo, no veo cómo alguien pueda crecer en su vida espiritual si la Biblia no juega el papel número uno en su vida. Si no lee, si no estudia la palabra de Dios, y no estamos hablando de convertirse usted en un experto, en un teólogo, un escritor de teología. Pero hermanos, la verdad es que no veo cómo alguien pueda crecer en su vida si no lee la Biblia. Hay dos cosas que en la vida de un cristiano no pueden fallar: la oración y la lectura de la palabra de Dios. Pero acuérdese siempre esto: la oración es usted hablándole a Dios, pero la lectura de la palabra es Dios hablándote a ti. Y tristemente hay cristianos que niegan el estudiar o tener relación con la palabra de Dios. Usted sabe lo que usted está haciendo, diciéndole a Dios: no quiero escucharte, necesito que me escuches tú a mí, pero yo no te voy a escuchar a ti. No veo cómo alguien pueda crecer si no invierte tiempo en coger la Biblia. Por eso insistimos tanto. Hermanos, inviertan tiempo en leer la Biblia. Pasen tiempo con la palabra de Dios, porque Dios nos habla a través de su palabra. Algunos ejemplos bíblicos. Dice la palabra de Dios en Santiago, versículos 1, 2 y 3, el pasaje que leímos al principio. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mira qué interesante, la palabra tened o considerad, como otras versiones traducen, se refiere a una actitud interna del corazón o la mente con respecto a las pruebas o circunstancias de la vida que afectan a la persona de forma adversa o beneficiosa. Podría traducirse de esta manera el texto: tened vuestras decisiones, tomad vuestras decisiones con respecto a la adversidad como algo de lo que hay que estar contento y recibirlo con agrado. Nos puede parecer un poco paradójico cómo en el momento de la prueba, del dolor y sufrimiento me voy a sentir contento. Pero la Biblia dice: tenerlo, hermanos, siéntanse. No nos dice que estemos contentos, sino que miremos eso con cierto agrado, lo que estoy pasando. La razón es porque eso está produciendo en tu vida un efecto beneficioso. Dios te ha permitido pasar por todas estas adversidades. Mira, una cosa muy importante que he aprendido: cuando pasamos por las pruebas de la vida, hay una prueba, me demuestra a mí que Dios está interesado en mi vida. No que está lejos. Casi siempre miramos a Dios lejos. ¿Dónde está Dios en este momento? Estás pasando porque está interesado en ti, te está formando. Eso es importante. Dice Santiago: tómenlo como algo beneficioso para la fe de ustedes. Tenemos la capacidad, hermanos míos, de decidir cuál va a ser nuestra actitud. Podemos enfocar la atención diciendo: ¿por qué tiene que sucederme esto a mí ahora? O bien podemos decir: eso no es lo que yo esperaba, pero aquí está. La cosa va a ser un poco difícil, pero confiaré en el Señor y saldré de todo esto, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
una pregunta clave para los momentos difíciles de tu vida es: ¿qué es lo que puedo aprender o cómo puedo crecer como resultado de todo esto que estoy viviendo? ¿Qué puedo aprender y cómo puedo crecer? En segundo lugar, otro ejemplo, porque a veces nosotros creemos que los hombres de la Biblia escribieron muy bonito, Dios los inspiró, pero ellos no pasaron por nada de lo que nosotros estamos viviendo. Otro ejemplo bíblico es el apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 24, 28, dice la Biblia: de los judíos he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en viajes muchas veces, en peligros del río, de ladrones, de los de mi misma nación, de los gentiles, peligros en la ciudad, en despoblados, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas noches pasadas en vela, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Se parece su vida a la de Pablo? ¿O la de Pablo estuvo más complicada que la suya? Mire, hermanos míos, cuando leía estos pasajes, wow, qué difícil, ¿verdad? Dice Pablo: me han azotado varias veces por predicar el evangelio. 3 veces ha sido con Pablo, me han dado a varazo limpio. Dice Pablo: he pasado hambre, he pasado frío, he tenido que viajar, he tenido que pasar por muchas cosas, he tenido que enfrentarme a falsos hermanos, esos hermanos que te dicen que te aman, pero que te están guardando y que te hacen hasta trampa y que te buscan la manera de enredarte para ver cómo te sacan. Cuando estaba leyendo estas cosas y miraba a veces, decía: Señor, yo recuerdo cuando empecé mi ministerio, tuve que viajar muchas veces en lugares peligrosos. Para poder ver a mi familia, muchas veces viajaba en un tren. El tren no paraba. Donde pasaba cerca de mi casa, pero no paraba ahí. Yo cogía mi maletín y me tiraba del tren andando. Pablo dice: he pasado por peligros. ¿Cuántas veces cosas que vivió uno para ejercer el ministerio? Como dice Pablo al final, y lo que más me preocupa es la salud espiritual de la iglesia. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a cosas tremendas por amor a la obra del Señor? Yo recuerdo cuando pasaron las corrientes del Niño por primera vez en Cuba. Yo estaba en una casa, viviendo en una casa que se estaba cayendo, en medio de un descampado tremendo. No había casa alrededor de mí. En Sugiridero de Batabanó, que es un lugar que se inunda, de llover se inunda porque está pegado al mar. Nadie sabía que las corrientes del Niño iban a entrar. Y yo recuerdo que ahí estaba yo durmiendo una noche, porque estaba atendiendo una iglesia en ese lugar. La noticia más alentadora que recibí cuando me mandaron a pastorear ese lugar, el pastor más cercano allí me dijo: Jimmy, te voy a decir algo. Ya un pastor mayor, un hombre de Dios tremendo, falleció hace poco. Me dijo: el que pase Sugiridero de Batabanó se gradúa del seminario. Y dije: alabado, ¿dónde me mandaron? Y bueno, ahí estaba yo una noche ahí, una casa parecida, no sé si los cubanos se acuerdan de aquel programa que ponían en Cuba, Prisma. La casa aquella que parecía que era una casa de madera, que salían murciélagos, que estaba llena de murciélagos. La casa estaba así de lado cayéndose. Sí, yo me acordaba de Prisma, ¿verdad? Y ahí estaba durmiendo y siento una noche un golpeteo en una de las ventanas y pensé que alguien me estaba jugando alguna broma para... Y oye, ¿esta qué cosa es? Y cuando hago así que me levanto, que miro por la ventana, porque además me empecé a mojar, miro el cielo que estaba rojo y digo: oye, qué clase de tormenta. Nadie sabía de corriente del Niño, yo mucho menos, porque ahí no había televisión, ni radio, ni había nada. Cuando me tiro de la cama para cerrar la ventana, el agua me llegaba a los tobillos. ¿Y dónde estoy yo metido? Y dije: ¿ahora para dónde cojo? Miren, hermano, las cosas que hace el Señor o lo que hacen los nervios. Cuando fui a cerrar la ventana no tenía seguro para cerrar. Y alabado con la ventolera que hay, esta casa se va a caer. Y había un clavo que estaba puesto en la ventana, un clavo larguísimo así. Y no sé cómo, pero el Señor me dio fuerza y lo saqué con la mano. Y lo clavé en el otro lado con la mano. Y la mano me sirvió de martillo para encajar el clavo y después jorobarlo para poder cerrar mi ventana. Amanecí, ¿ustedes saben cómo?
sin mano. Mira, hermanos, las cosas que a veces uno hace y cuando uno mira ahí, ¿verdad? Y nada, los años pasaron y aquí estamos. Y ahora miro para atrás, en aquel entonces me parecía imposible. Yo decía, Señor, ¿dónde nos has mandado? ¿Qué es esto? Y así nos pasa a todos, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, y uno siempre se preocupa, ¿verdad? El amor por las iglesias. Los que estamos aquí, que trabajamos para el ministerio, los que han hecho la obra en este lugar, nos preocupa la iglesia, ¿verdad? Si le pregunto al pastor Jesús, a Yodani que está empezando en el ministerio, ¿cuál es nuestra mayor preocupación? Siempre va a ser el ministerio, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado. Los hombres de Dios atravesamos por esos momentos. Y usted, como hijo de Dios, también atraviesa por momentos difíciles. Y uno dice, cuando soy cristiano, mi vida se resolvió. Mire, a veces se nos complica más la vida. Porque cuando usted no era cristiano, usted tomaba cualquier decisión. No importa su vida moral, usted tomaba cualquier decisión. Pero cuando uno es cristiano, nuestra conciencia cristiana de la moral y la santidad no nos permite tomar ciertas decisiones que en otros tiempos nos hubieran permitido escapar de las circunstancias que estamos viviendo. Pero en la vida cristiana no es así. Los métodos de Dios son diferentes para formar tu vida. El apóstol Pablo no solo sufrió todo eso, además Pablo tenía un aguijón en la carne, dice la Biblia, que oró muchas veces para que el Señor se lo quitara. No se lo quitó. Según le escribió a Timoteo, estaba luchando contra la soledad. Pablo se sentía solo. Dijo Pablo, le dijo a Timoteo, todos me han abandonado, me he quedado solo. Sufrió ver a Juan Marcos renunciar al ministerio, un compañero suyo de ministerio. Y además lo vio abandonar la fe por amor al mundo. Y no soportó el permanecer firme en la fe. Pero pese a todo esto, aprendió a ver todas las tensiones como un medio de crecimiento. El apóstol Pablo dijo, he aprendido más bien a gozarme en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo el apóstol Pablo. Y por último, si leemos Éxodo capítulo 4, y no lo voy a leer para no extenderme, cuando Dios llamó a Moisés a ir a Egipto, el Señor le dijo, dice la palabra de Dios, Señor, le dijo Moisés al Señor cuando lo llamó, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, francamente me cuesta mucho trabajo hablar. El Señor le dijo, vuelve a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte. Moisés tuvo que lidiar con sus limitaciones humanas. Dios lo llamó y él dice, Señor, después de 40 años batallando, como prófugo de la ley, Moisés huyó a Egipto, ¿verdad? Es decir, estaba en Egipto y tuvo que salir huyendo porque mató a una persona. Moisés tenía 40 años cuando le sucedió eso en su vida. Se fue al desierto, allí se escondió por años. 40 años después, Dios lo volvió a llamar. Pero Moisés tuvo que enfrentarse a ciertas limitaciones en su vida. Primero, tuvo que enfrentar sus propias limitaciones. Moisés no tenía facilidad de palabra, no era que era tartamudo, la palabra hebrea no dice eso. Dice, Señor, yo tengo dificultad, a pesar de que era un hombre preparado, tenía tremendo conocimiento, no tenía facilidades para expresarse, ¿verdad? Esa era su limitación. En segundo lugar, tuvo que enfrentar su pasado, que no se lo dijo a Dios, Dios se lo tuvo que decir, él lo escondió bien. Moisés nunca le puso al Señor una justificación. Señor, acuérdate que en Egipto yo maté a alguien. A veces le ocultamos a Dios nuestras realidades, pero a Dios no le podemos ocultar. Se la podemos negar a las personas, pero no a Dios. Y el Señor le tuvo que decir a Moisés, Moisés, los que procuraban matarte ya todo el mundo está muerto. Tranquilo. Si eso era lo que te tenía preocupado ir a Egipto, tranquilo, que nadie sabe ya ni quién es Moisés. Regresa a Egipto. Qué tremendo, ¿verdad? Dios limpia tu pasado, a Dios no le importa tu pasado. No importa lo que hiciste en el pasado. Dios lo quita y te hace una nueva persona. Por eso la Biblia, cuando contamos estas historias, no nos recuerda nosotros, nos recuerdan la fidelidad de Dios en medio de todas las cosas. Y por último, Moisés tuvo que enfrentarse a las diferencias con su esposa. Moisés tuvo que enfrentarse a las diferencias con su esposa. En el capítulo 4 de Éxodo, Dios le está hablando a Moisés
Le dice, ve porque Faraón, le dirás a Faraón esto y lo otro. Y de pronto aparece una ruptura en el texto. Dice que Dios le sale al encuentro para matar a su hijo. Y dice la Biblia que Séfora, la esposa de Moisés, cogió un cuchillo, circuncidó a su hijo y le dijo a Moisés, a la verdad, me eres un marido de sangre. Ya Moisés le había contado su historia, la mujer sabía todo lo que Moisés había vivido, por qué había escapado al desierto. Y ahora nuevamente, después de tantos años, tiene que enfrentarse a otra situación bien compleja. Y dice la Biblia que Séfora, soltando a Moisés, lo dejó ir. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 4. Y dice la Biblia que Jehová salió al encuentro para matar a su hijo. Y Dios le dijo, yo te he dicho que dejes ir a mi hijo y tú no has querido. Yo te voy a quitar el tuyo para que sepas lo que es perder al primogénito. En la Biblia hebrea nuestra parece que eso es lo que Dios le está diciendo que le diga a Faraón. Pero eso no es lo que está diciendo en la Biblia en español. En la Biblia en hebreo, Dios interrumpe la conversación y le dice a Séfora, la mujer de Moisés, yo te he dicho que dejes ir a mi hijo, pero tú no has querido. Yo te voy a quitar el tuyo para que sepas lo que es perder un primogénito. Y si salió al encuentro para matarlo, al hijo de Moisés. Y Séfora cogió un cuchillo, lo circuncidó y se viró para su marido y me dijo, tu historia, la historia tuya y mía ha sido una historia de sangre. Y dice, y soltándolo, lo dejó ir. Moisés tuvo que enfrentarse a las limitaciones familiares. Sí generan tensión. Nuestra vida muchas veces está llena de tensión. Pero mire, cuando Dios te llamó, el Señor te llamó para protegerte y para cuidarte. Y tu fe es fortalecida en medio de los problemas y las circunstancias de la vida. Conclusión. ¿Qué hicieron todos estos hombres para enfrentar el estrés que la vida les propició? Primero, llevaron sus cargas en oración al Señor, no dejaron de orar. No se rindieron, no se fueron, no abandonaron la fe. Lo que hicieron fue orar. Llevaron sus cargas en oración, se refugiaron en las enseñanzas de la palabra de Dios. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a pasar hambre, a tener necesidad, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. David dijo lo mismo, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. David expresó lo mismo, ¿verdad? Y así pudiéramos mencionar a otros. Todos entendieron sus circunstancias a la luz de lo que la palabra de Dios decía. Aprendieron cuál era el verdadero significado de su ministerio. Dios nos ha llamado con un propósito. Por lo tanto, no podemos rendirnos. El apóstol Pablo decía, teniendo este ministerio, no desmayamos. Decía Pablo. Y aprendieron a delegar responsabilidades. Eso es muy importante. Moisés aprendió a delegar sus responsabilidades en los líderes del pueblo de Israel. El apóstol Pablo, lo mismo. Le dijo a Timoteo, lo que aprendiste de mí, hazlo tú también. Y le dijo, búscate personas que sean idóneas para hacer eso también. Y Timoteo lo hizo también. Aprender a delegar responsabilidades. Usted no lo puede hacer todo, hermano. Aprenda a poner un stop. Y no se olvide que lo que usted no puede hacer, el mundo no se va a acabar por eso. Dios no te llamó a hacer lo que no puedes hacer. Aprende a delegar responsabilidades. Y si nadie lo puede hacer, pues mejor entonces no haga eso. Hasta que no se creen las condiciones adecuadas. Hermanos míos, el estrés es parte de nuestro diario vivir. Puede ser una experiencia abrumadora o positiva. La diferencia lo determinará la capacidad que tengas para descubrir y aplicar la palabra de Dios de una forma práctica a tu vida. El Señor nos bendiga y nos ayude, ¿verdad?, a enfrentar las tensiones de nuestra vida. Todos los hombres de Dios, todos los hombres de la Biblia pasaron por circunstancias duras y difíciles. No siempre pudieron lograr todo en el momento que ellos lo quisieron. Pero una cosa sí, el Señor los ayudó a salir victoriosos en medio de las tensiones de su vida. Como pueblo de Dios, ¿verdad? Si nosotros aplicamos las verdades de Dios, aprendemos a mirar la vida desde una perspectiva bíblica, las circunstancias no son el enemigo más grande que nosotros tenemos. Pero la única manera de aprender a vencerlo es cuando entendamos la vida desde la perspectiva de Dios y pongamos en práctica las enseñanzas que la palabra de Dios nos ha dado para nosotros. Pongámonos en las manos del Señor y dejemos que el Señor nos guíe. Eso es importante.
La Biblia está llena de todos estos ejemplos. Y Dios nos ha llamado a ser fieles hasta el final. Seamos fieles. El Señor nos cuida. No he visto a nadie que se ponga en las manos de Dios que no haya llegado hasta el final del ministerio. Pablo dijo, he aprendido, oraba al Señor para terminar su carrera y el ministerio, las dos cosas. La carrera es la vida y el ministerio, lo que dio, las responsabilidades que Dios le dio. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra y por este día. Permite que tu palabra, oh Señor, pueda dar fruto en nosotros y que como iglesia, cada hermano que está aquí presente pueda enfrentar los retos de su vida, las pruebas por las que están pasando, las vicisitudes, con fortaleza y fe. Guárdales, oh Señor, y permite que ellos puedan ver la mano tuya obrando en ellos y que puedan llegar hasta el final, oh Señor, de manera victoriosa. Y que lo que hoy están viendo como algo abrumador para su fe, para sus vidas, que mañana puedan mirarlo con gozo, alegría y puedan ver que tú les levantaste, que tú resolviste sus problemas, oh Señor, y que tú les ayudaste a crecer. Bendice cada hermano que está aquí presente. Bendice el tiempo que ahora vamos a tener y vamos a compartir juntos. Danos tu dirección y permite que nos podamos gozar en medio de todo esto. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén.